vimos lo que es la ley de Ohm. El éxito con el análisis de circuitos es la práctica. Eh, no se queden nomás con lo que yo les pueda decir aquí. De hecho, el análisis de circuitos conlleva que nosotros tenemos que nos saca mucha lógica para poder hallar ciertas cosas. Y esa lógica, por lo general, hay veces que uno no, en la práctica, pues en el mundo laboral, como nos dicen que para qué la necesita uno, y sí la necesita para poderse desempeñarse mejor y solucionar los diferentes problemas que se nos presentan en el entorno laboral. Entonces, por ejemplo, yo trato de combinar la docencia con trabajos particulares, porque me gusta ir a campo, me gusta enfrentarme a los diferentes retos que se nos presentan. Y hubo algo muy particular, y es que eh, iba a hacer la conexión de unas bombas. Entonces tenía algo que se llama un relé de protección de fase. Entonces cuando ya yo vengo y conecto todo, resulta y acontece que la protección salta. Empiezo a medir y todo está en orden. Los voltajes están igual, las corrientes están igual y todo el cuento, todo está igual y no arranca. Y es donde uno viene y dice, pero algo está pasando. Efectivamente, yo había puesto el relé, ¿para qué? Para que protegiera cuando haya un cambio en la fase por cualquier eventualidad, y era simplemente, en la próxima clase lo vamos a ver, en sistemas trifásicos, que cuando uno tiene un sistema trifásico y cambia la fase, intercambia los dos extremos de la fase. Entonces están R, S y T. Entonces si uno pone la T en la R y viceversa, el motor va a arrancar al revés, y el relé es casualmente para eso. Y de la única forma de que nosotros podemos saber la teoría, pero lo que nos da cierto bagaje es la práctica. Entonces ya uno con eso uno dice, pero es que yo tengo el relé y me está protegiendo, debe ser que las fases están trocadas, y si estaban trocadas porque ya venía trocado desde por allá lejos. Y era simplemente intercambiar la fase para que pudiera el relé no soltar la alarma y poder arrancar mi sistema. Entonces yo les invito a que practiquen. Nosotros vimos la ley de Ohm y hicimos por lo general 4 ejercicios utilizando para allá también las potencias, ¿cierto? Hicimos de diferentes formas. Esos son ejercicios modelo, pues yo llamo así. No estaban en la guía ni nada por el estilo. Es una forma de mostrarle otra manera de. No todo como yo les dije al principio, no todo yo me ciño a la guía, perdón, al material de formación. Yo veo los puntos que están en el material de formación y empiezo a desarrollar las clases. Pero hay veces que tomo textualmente de ahí o no, o ejercicios que no están ahí, simplemente los saco y los desarrollo. Entonces es la única forma de que nosotros podamos también mirar otra perspectiva. Hoy vamos a ver algo que desafortunadamente, como esto es una hora semanal, ustedes tienen que, se los digo porque van a hacer un taller con respecto a las leyes de Kirchhoff. Entonces hoy vamos a ver algo que se llama las leyes de Kirchhoff. Y el comportamiento de los sistemas, en este caso, ya habíamos hablado del condensador y de la inductancia, ¿cierto? Y yo les expliqué hasta con un ejemplo de un transistor cuál es el comportamiento. Entonces la idea es que, yo les dije, esto se los tienen que grabar. También hay un taller con respecto a eso.
de cómo se comporta el condensador y la bobina en este caso, o la capacitancia y la inductancia no antes, o en presencia de la corriente alterna. Hoy vamos a ver una introducción prácticamente a lo que es la corriente alterna. Eso es muchos temas, y les recomiendo que empiecen a leer y que miren, porque los que están familiarizados bien, pero los que no deben hacerlo, porque es de la única forma, y como yo les dije, aquí hay que rayar, esa es la única. Entonces, no siendo más, voy a iniciar entonces a compartir. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, ya vimos la ley de Ohm, ¿cierto? Y la ley de Watt, que es de las potencias. Pero ahí la vimos un poquito con respecto a lo que es la corriente continua. Vamos a ver, eso se llama el mismo análisis de circuito. Nosotros, para analizar los circuitos, no solo pues necesitamos la ley de Ohm, que es la base, pero el amigo Kirchhoff dio otras bases para analizar los circuitos. Entonces, antes de mirar cuáles son las leyes de Kirchhoff, hay que tener presente ciertos conceptos. Por ejemplo, que es un nodo. Entonces dice aquí que el nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos de un circuito. En este caso, pues, tenemos aquí esto de acá. Recuerden, esto es mi nodo. Aquí supongamos que aquí viene un elemento, aquí viene el otro, y aquí está otro. Entonces, este puntico donde se unen los elementos de un circuito es lo que nosotros llamamos nodo. Lo mismo aquí. Aquí tenemos dos resistencias y una fuente de alimentación. Entonces, donde se unen las dos resistencias con la fuente de alimentación, a eso lo llamamos nodo. Entonces, aquí realmente lo que hay son dos nodos, este de aquí y este de acá. Recuerden cuando yo les decía que era el mismo punto eléctrico, eléctricamente era el mismo punto, o sea, que este nodo de aquí es como si todo esto hace parte del mismo nodo, por decirlo así. O sea, eléctricamente es lo mismo. Y ahora que estamos aquí haciendo un repaso, estas dos resistencias, ¿en qué configuración están? ¿En serie o en paralelo? Si no tenemos ese concepto claro, para los trabajos los informes que deben presentar, no sé cómo me lo van a presentar, están en paralelo. Habíamos dicho que cuando están en serie la corriente es la misma para ambas. Aquí están en paralelo, la corriente se divide, uno echa para acá y la otra echa para acá. Entonces están en paralelo y están unidas ambas en sus extremos. Entonces, eso es lo que es un nodo, la unión de dos o más elementos. También debemos saber lo que es una rama. Entonces dice que la rama es el tramo de circuito eléctrico comprendido entre dos nodos consecutivos. Es decir, las ramas son las conexiones entre los nodos y pueden ser elementos del circuito: resistor, capacitor, fuente. En este caso, elementos pasivos, estos de aquí, y la fuente es el elemento activo. En ese orden de ideas, aquí tenemos tres nodos: A, B y C, porque estos dos punticos que están aquí es el mismo punto. Yo puedo unir este puntico, lo llevo para acá, y este lo llevo para acá, y este es el mismo punto, o sea, es el mismo nodo. Supuestamente esto se llama aquí como si fuera un supernodo, un punto grandote. Lo mismo este de aquí, y este es otro nodo que tenemos. Entonces realmente son tres nodos. Entonces nos dice la rama es el tramo de circuito comprendido entre dos nodos consecutivos. Si tenemos el tramo de circuito entre dos nodos consecutivos, aquí tenemos entonces una rama, otra rama, otra rama. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas.
Lo mismo pasa acá, para este circuito de acá. Tenemos, aquí están enumerados 5 nodos. Y tenemos las ramas, por lo general, son los elementos del circuito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ramas. Son lo que nos dice el tramo comprendido entre dos nodos consecutivos. Este nodo de aquí, ese es mi mouse, y este de acá. Entonces esta fuente es una rama. Es sencillo de analizar. Ya uno sabe que la unión entre dos elementos es un nodo, y la otra es la unión entre dos nodos consecutivos es una rama, y eso no se nos puede olvidar. Ya tenemos lo que es nodo, lo que es rama. Entonces los nodos y las ramas forman lo que es la malla. Entonces una malla es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto de partida, pero sin pasar dos veces por la misma rama. Me explico. Si voy muy rápido, me interrumpe y dice, profe, mire que tal cosa, y yo con mucho gusto me devuelvo. Entonces, ¿qué es una malla? Nosotros venimos aquí, estas dos. Dice que es recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido. Mire que este está en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Regresando al punto de partida, pero sin pasar dos veces por la misma rama, con el mismo dibujito. Entonces nosotros decimos que arrancamos desde aquí y empezamos por acá y regresamos aquí. Entonces tenemos un camino cerrado. No pasamos dos veces por aquí para esta malla de acá. A eso se le llama malla. Para esta malla de aquí hacemos lo mismo. Supongamos que arrancamos desde aquí, empezamos por aquí, otro camino cerrado, y llegamos al mismo punto. No pasamos dos veces por la misma rama. Lo mismo pasa con este de aquí. Es más, yo puedo tomar la parte exterior de este circuito, y yo puedo arrancar aquí, me voy con el mouse por acá, vengo por aquí y vuelvo a este mismo punto. Entonces tengo la malla externa del circuito. Entonces realmente yo tendría ahí, como si lo voy a mirar, tres ramas, dos internas y una externa. Perdón, tres mallas. Lo mismo pasa en este circuito que tengo acá. Yo puedo arrancar desde aquí, me vengo por acá, paso por aquí y vuelvo al mismo punto. Tengo la malla 1. Para este puedo arrancar desde aquí, me vengo por este lado y llego acá, tengo la malla 2. Y para este de aquí yo puedo arrancar desde aquí, tengo mi camino cerrado, no paso dos veces por la misma rama y tengo otra malla. También puedo venir puedo empezar desde aquí y tengo mi malla exterior, que sería una malla 3. Es más, yo puedo venir por aquí, entro por acá, me vengo por aquí, vengo por aquí y tengo otra malla. Entonces no es otra cosa que el camino cerrado por donde arranco y llego sin pasar dos veces por la misma rama. A eso se le llama malla. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, ¿se pueden realizar uniones ahí, por ejemplo, entre la primer dibujo y el segundo? ¿Uniones como así? Sí, unir las mallas para que queden, por ejemplo, no entendí bien lo del proceso. ¿Ahí pueden hacer uniones entre mallas o solamente ya los circuitos están cerrados? No, ya ahí yo tengo un circuito, yo no sé a qué pertenece ese circuito, pero yo puedo analizar, mirar a ver cuántas mallas tiene o cuántas mallas puedo sacar, o
Pero usted dice que unir de pronto este con este, no, son dos circuitos diferentes. O sea, ahí no, son dos circuitos diferentes y listo, ¿sí? No nos compliquemos. Que yo voy a unir esto con este de acá, no, esto es un circuito, este es otro, y ya solamente estamos mirando que tiene ramas, tiene nodos y tiene mallas, hasta ahí. Sí, señor. ¿Sí? Yo puedo quitar esta resistencia de aquí, esta de 12 ohmios, lo puedo quitar de aquí, y entonces yo lo que tengo ahí realmente son dos mallas. ¿Por qué? Porque ya interrumpo el camino cerrado. Tendría esta malla de aquí y esta malla de acá y una malla exterior que vendría como por acá, más o menos. Porque ya esto aquí no hace parte de las mallas. ¿Por qué? Porque no es un camino cerrado. Tiene ramas, pero no tiene... Esta de aquí ya no sería una malla porque está abierto. Tengo un circuito abierto aquí porque no tengo esta resistencia. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok. Entonces, nosotros tenemos este circuito. A simple vista podemos tenemos nuestros nodos. Aquí dice A, B, C y D, pero se nos olvidó este nodo de aquí, se nos olvidó este nodo de acá, ¿cierto? Porque aquí están unidos dos elementos. Aquí falta un nodo y aquí falta otro. Comúnmente hay veces que no lo pone, ya después en la medida que uno va analizando los circuitos, ya sabemos cuáles son los nodos y como el sentido, como la corriente, los elementos están en serie. Lo que pasa con este circuito es que como los elementos están en serie y pasa la misma corriente que es I5, obviaron este nodo de aquí. Lo mismo acá, como los elementos están en serie y estamos mirando solamente la corriente I6, pasamos por aquí, no lo pusieron, porque es la misma corriente por los que los elementos están en serie. Es simplemente por eso. Pero de resto, aquí existe mi nodo, este de aquí y este de acá. ¿Oyeron? Entonces yo los quise poner para que ustedes, muchas veces nos decimos, tiene 3 nodos. Para análisis de circuito realmente tiene 5 nodos. Tiene 5 nodos y tenemos nuestra rama. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 7. Esta de aquí porque están unidos 2 nodos consecutivos. Pero esto no, como viene la misma corriente, pues hace parte como de la misma rama, por decirlo así, porque pasa la misma corriente por lo que los elementos están en serie para efectos de análisis circuital. Lo mismo este de aquí. ¿Vamos bien? Listo. Ya sabemos lo que es nodo, lo que es rama, lo que es malla. Ahora sí, el señor Kirchhoff vino y dijo sus leyes, que realmente son 2. Esta se llama la primera ley, o ley de intensidad. Dice que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a 0. Yo por lo general me quedo con la última, que dice que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Es una forma más... O sea, el nodo no se queda con nada. Todo lo que entra sale. Con base en las corrientes. ¿Me explico? Nosotros tenemos aquí I3, si este es mi nodo, yo digo aquí que I3 más I2 es igual a I1 más I4. Esta expresión que tenemos aquí, que es equivalente a la segunda. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Entonces, esta expresión matemática es esta que está aquí. Yo la puedo sacar desde acá. Me equivale a este enunciado de aquí.
Ahora, este otro enunciado, la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a 0. Ahora, yo puedo decir que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Ahí la suma es cuando me va a dar 0. Entonces yo asumí que lo que entra es positivo, o sea, i3 más i2, menos, como es algebraica, lo que sale i1 e i4. Entonces, i3 más i2 menos i1 menos i4 es igual a 0. Y esta expresión de aquí es equivalente a este enunciado de acá, donde la suma de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a 0. Entonces, fíjese que estos dos equivalen a estos dos enunciados, como nosotros nos parezca más fácil de entenderlo. Yo siempre digo que lo que entra es igual a lo que sale. Listo. El nodo no se queda con nada, hasta ahí. Y ya con eso desarrollo lo que tengo que desarrollar. Entonces, en términos generales, yo digo que, señor, Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las corrientes de I sub k, donde k igual a 1 hasta n, es igual a 0, donde k es la késima corriente que entra al nodo y n el número total de corrientes que entran al mismo o que salen de él, que están relacionadas con el nodo, por decirlo así. Entonces, esa es nuestra primera ley de Kirchhoff. No se nos puede olvidar. Yo la tomo siempre, que todo lo que entra al nodo es igual a todo lo que sale. Y listo. Ya con eso toda la vida me ha funcionado. Ya ustedes toman cualquiera de las dos. Ahora tenemos algo que se llama la ley de las tensiones. Primero era la ley de corriente, ahora viene la ley de las tensiones, también llamada segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff. Entonces es casi igual a la ley de nodo, pero con voltajes, donde dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico, o sea, voltaje o tensiones, en una malla es 0. Primero se lo aplicamos a un nodo, ahora se lo aplicamos a una malla. Yo me quedo con la segunda, que dice, en todo circuito cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes, incluyendo la fuerza electromotriz, es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión. Me explico. Y repito, en todo circuito cerrado, la suma algebraica de la fuerza electromotriz, o sea, de la fuente de voltaje, es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión. Para eso vamos a mirar algo, y es que en los elementos pasivos de un circuito, los voltajes, por ejemplo, los voltajes en una resistencia, en un condensador o en una inductancia, se toman como caídas de tensión. Y en las fuentes se toman como elevación de tensión. Por decirlo no menos aquí, nosotros podemos decir, si nosotros, fíjense que nosotros vamos con esta malla que tenemos aquí, decimos, le damos un sentido a la corriente, que es esta que tiene con las manecillas de reloj. Mi corriente viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pasa por acá, y como viene de menos a más, decimos que en mi fuente hay una elevación de tensión. Voy a salirme un poquitico de la presentación aquí y le voy a... un momentico. ¿Dónde está? Entonces yo digo aquí, para mi resistencia, que esto es un más y este es un menos. Y así en todas las resistencias yo puedo decir
que tengo un más y que tengo un menos. Entonces quedémonos, voy a ponerla en estas dos y asumimos que cuando nosotros, por donde pasa la corriente, por ejemplo, si nosotros decimos que aquí, por aquí, la corriente viene y pasa por nuestra fuente, entonces hay una elevación de corriente. Eso es una convención que se toma. Entonces decimos, como va de menos a más, eleva. Y como va de más a menos, es una caída. Y así con todos los elementos pasivos, nosotros lo podemos decir que son caídas de tensión. Y en la fuente es elevación de tensión con respecto a la circulación de la corriente. Entonces lo que nos dice nuestra ley de Kirchhoff de tensiones es que todos los voltajes que hay en una malla de la suma me debe dar 0. Por ejemplo, yo tengo esta malla de aquí. Entonces yo tengo que B sub S en mi fuente, yo lo puedo decir voltaje de la fuente, es igual al voltaje en la corriente, perdón, en la resistencia de 2 ohmios, que es B2, yo lo llamo, todos los voltajes, los números de los voltajes es referente al valor de la resistencia. Entonces yo digo que B sub S, o sea el voltaje de la fuente, es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, o sea B6, más el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, B5. Entonces, este flechita en matemáticas significa entonces, yo digo que, como me dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla es 0, digo que el voltaje de la fuente menos las caídas de tensión en la malla, en este caso esta de aquí y esta de aquí, es igual a 0. Para la malla 2, yo tengo algún elemento, tengo una fuente de tensión ahí, no tengo fuente de tensión o fuente de voltaje. Como no tengo fuente de voltaje, yo digo que la suma de todos los voltajes que están en esa malla, que todos son caídas de tensión, es igual a 0, porque no tengo fuente. No hay una fuente asociada a la malla. Para la malla 3 es lo mismo. No tengo una fuente asociada a la malla. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 5 y el voltaje en la resistencia 20 tiene que ser igual a 0. En términos general, yo puedo decir que la suma de todos los voltajes que están en una malla, es igual a 0, a lo mismo que teníamos con la corriente de con la ley de corriente con respecto a los nodos. Entonces, esas son nuestras dos leyes de Kirchhoff. Yo también lo tomo desde un punto de vista en el cual yo digo, lo que entra al circuito debe ser igual a lo que el circuito consume. Si yo tengo 125 voltios aquí, esos 125 voltios se me tienen que consumir aquí, aquí y aquí. Se tienen que ver ahí. O si yo tomo esta malla de acá afuera, esta de aquí afuera, esos 125 voltios, como yo estoy tomando la malla de afuera, se me tiene que reflejar aquí, 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 aquí. Aquí no, porque yo no estoy tomando esta malla. Estos elementos no los estoy tomando. Esta suma de aquí, de estos 4 elementos, tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Ahora sí. Con eso yo, teniendo claro que la suma de los voltajes de una malla tiene que ser igual a la suma, tiene que ser igual a la fuente asociada a la misma. Si no tengo fuente asociada a la malla, o sea, dentro de la malla no hay una rama que tenga
una fuente de tensión, entonces eso es cero. ¿Me hice entender o quedó alguna duda? Profe, Dígame. yo tengo una ahí con respecto a la malla 3, ¿sí? Porque Esta de aquí. ya, bueno, sí, Ajá. sí. Con respecto a esa, veo que está la resistencia de 2 ohmios 20. y la resistencia de 6 ohmios, Perdón, ¿sí? déjame ya Para, hablar. para yo hallar, Ahora sí. Hello. ¿me escucha, profe? Ahora sí. Bueno, pues tengo ahí antes de ese nodo, tengo la resistencia de 6 y la de 2, ¿sí? En este nodo de Ahí aquí. sería cuál, dice, sí, señor. Ajá. O parto normal como si fueran los 125 voltios de este nudo después de la resistencia de los 6 ohmios. No sé si se cortó porque no logro entender bien la pregunta. Tengo dos resistencias antes de llegar a ese circuito o a la de la I3, ¿sí? Mira, la I3 es este Tengo de dos aquí. resistencias y tengo dos resistencias y dos nodos, Ti- ¿sí? Sí, tiene dos resistencias que son este y este. Sí, Así es. señor. Ajá. Y tengo el primer nudo y tengo un segundo nudo. Sí. Ese circuito cerrado de I3 también lo tengo en cuenta por los 125 de la fuente. No, porque ¿qué acabo de decir? No hay una rama donde tenga asociada una fuente de voltaje. Aquí en I3 tengo alguna fuente, alguna rama tiene asociada una fuente de voltaje. No, no, señor. Ah, Pero bueno. entonces ahí donde dice, aquí en la última, donde está, Este, dice que B3. Ah, ok. Estoy viendo eso abajo. este. Sí, Por eso, ese sí, de sí, aquí sí. es este de aquí. B5 más B20, les dije que el voltaje, el número de- del voltaje hace referencia a los ohmios, ¿cierto? En la resistencia. Entonces yo digo, el voltaje en la resistencia 5 más el voltaje en la resistencia de 20 es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? No tengo fuente asociada a esta malla. Ahora sí, no hay una rama que esté asociada a esta malla. Perdón, no hay una fuente que esté en ninguna de las ramas que esté asociado a esa malla. Por lo tanto, es cero. Lo mismo para esta de acá. Yo aquí tengo una rama que esté asociada a una rama donde tenga una fuente de voltaje. Aquí, no, no tengo. Ahí no hay nada. Entonces la suma de los voltajes B6 más B15 más B12 más B13 más B20 es igual a cero. No tengo una fuente de voltaje en ninguna de las ramas. Por lo tanto, es cero. Aquí sí porque tengo esta que es de 25, 125. Si yo tomara esta malla de acá, esta de aquí afuera, que viene por aquí, que no la tomé, 125 tiene que ser igual. Ay, que se me fue el mouse. Por eso que. A este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, más este voltaje. Porque tengo una malla exterior que la voy a analizar. Y si vengo por aquí, no vengo por acá, sino que me meto por aquí, bajo por aquí y entro por acá, que es otra malla, yo puedo decir que tiene que ser igual estos voltajes.
Entonces, eso es lo que debemos tener presente. Matemáticamente se expresa de esa forma, pero ya el análisis es lo que uno debe siempre tener presente. ¿Con qué fin? Porque cuando nosotros empezamos a resolver los circuitos, si no tenemos presente estas dos leyes, tenemos el error y no nos damos cuenta. Pero si nosotros ya nos queda claro ambas leyes, ya sabemos enseguida que por ejemplo, que un nodo no se queda con nada. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, si me da por un lado me da una corriente mayor, dice, espera un momentico, que aquí algo falta. O si yo empiezo a sumar esto de aquí y no estos voltajes de esta malla y no me da cero, algo está malo. Lo mismo para esto. Que de hecho estas dos resistencias están como en serio o en paralelo. ¿Cómo? Hable duro. ¿Ahí estarían en serie? ¿Por qué? Si yo vengo con una corriente por aquí, ¿qué va a pasar con esa corriente cuando llegue aquí? Ah, se divide. Ah, se divide. Y si se divide, ¿está cómo? Paralelo. Está en paralelo. Porque además están unidos. ¿Dónde están? Están unidos acá, en el mismo punto también, al final. Entonces están en paralelo. Estas que están aquí, están en serie. Y estas tres que están aquí, ¿cómo están? Esos pasarían a ser paralelo, ¿no? Porque tienen un nodo. No, señor, no están ni en serie ni en paralelo, están en una configuración que se llama triángulo. Más adelante vamos a verlo. Listo. ¿Sí? No están ni en serie ni en paralelo, están en una configuración que se llama triángulo. Perdón, en estrella. ¿Sí? Está en una configuración que se llama estrella. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. ¿Ok? Bueno, ya que vimos las tensiones de las dos leyes de Kirchhoff, es bueno que vayan mirando y todo el cuento, realicen uno con otro ejercicio. Hay muchos libritos en la red, pues pueden, afortunadamente, estamos en la era donde ya la gente no se vara. No era como cuando yo estaba en la universidad, que había unos poquitos libros y el que llegaba primero se lo llevaba y después, chao, pescado. Entonces, ya que vimos nosotros las leyes de tensiones de Kirchhoff y la ley de Ohm, por decirlo así, ¿cierto? Con eso nosotros podemos resolver ciertos o la gran mayoría de los circuitos. Para resolver los circuitos siempre vamos a necesitar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, siempre, no hay de otra, con eso que tenemos que jugar siempre. Entonces vayan practicando y todo eso, y ante todo asimilar el concepto es lo que más uno debe tener, ¿sí? No hacer mecánicamente las cosas, sino asimilar el concepto. Con el concepto nosotros podemos resolver cualquier circuito y además de eso analizarlo, que es lo que más pues ustedes como tecnólogos van a tener que analizar. No van a resolver circuitos, lo más seguro es que no, pero sí analizar qué es lo que puede estar pasando en ciertas partes. ¿Con qué? Con base en estos en la ley de Ohm y en las leyes de voltaje y de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ya teniendo presente estas dos premisas, vamos a mirar algo que yo se los expliqué en clase pasada y que ahora vamos a desempolvarlo nuevamente, y es la respuesta transitoria del circuito de primer orden. Se llama transitoria porque si alguien me puede decir esto, yo se los expliqué, ¿no? Cuando yo switchaba, entonces cierto circuito
qué pasaba con el voltaje la corriente, perdón, en una bobina y qué pasaba con el voltaje en un condensador. Decíamos que una bobina almacena energía en forma de campo magnético y que un condensador almacena energía en forma de campo eléctrico. Entonces, dice que las bobinas y los condensadores son elementos que no disipan potencia, no son como una resistencia, ¿sí? La resistencia sí disipa la potencia en forma de calor. Entonces, ellos almacenan energía en el campo magnético para la bobina y en el campo eléctrico para los condensadores, ¿cierto? Entonces, debido a que habíamos dicho también en la clase pasada, bueno, no, disculpa un momento, para las leyes de Kirchhoff existe otra pregunta o antes de seguir. ¿No? ¿O se cayeron? Listo, entonces sí. No, ninguna. Ok. Entonces, habíamos dicho que la bobina se opone no a la corriente, al cambio abrupto de la corriente. Recuerden el ejemplo que yo les puse con un transistor, ¿cierto? Entonces, y un motor y una bobina. El switch este de aquí hace las veces del transistor que yo le había puesto. Entonces la bobina se opone al cambio brusco de la corriente en el tiempo. Entonces cuando nosotros venimos y tenemos nuestro circuito, ahí no está el mouse, está acá, está aquí, tenemos conectado nuestro circuito y entonces nuestra corriente fluye por este lado, viene por aquí, pero cuando nosotros pasamos del estado 1 al estado 2 vamos a tener este circuito que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya sacamos la fuente de voltaje. Entonces tenemos este circuito y como ya por aquí previamente estaba pasando una corriente, cuando yo paso de aquí para acá decimos que como la bobina se opone al cambio brusco, si eso fuera una resistencia, si aquí yo pongo una resistencia en lugar de la bobina y paso del estado 1 al estado 2, la corriente inmediatamente pasa a 0. Pero como la bobina dice, no, espera un momento que esto no es así, tú no me puedes cambiarme las reglas del juego, entonces cuando yo paso del 1 al 2 tengo este circuito de acá, entonces va a pasar una corriente por aquí y nosotros podemos saber cómo se comporta ese circuito cuando yo me desconecto de mi fuente de voltaje. Lo mismo, de igual similar o de la misma manera pasa con un condensador y una resistencia. Resulta que cuando nosotros pasa lo mismo, pasamos del estado 1 al estado 2 teniendo un voltaje aquí, me queda este circuito de acá y el condensador está cargado y ese voltaje él tiene que soltarlo. ¿Y cómo lo va a soltar? Empieza a jugar con la resistencia. Entonces hay un intercambio aquí entre el condensador y la resistencia hasta que esto se va a extinguir. ¿Con quién lo va a extinguir? La resistencia. ¿Cómo lo va a disipar? En forma de calor. Lo mismo esto de acá. ¿Quién va a consumir? La resistencia. ¿Y cómo lo disipa? En forma de calor. ¿Y cómo nosotros miramos eso? Con unas ecuaciones. ¿Sí? Las ecuaciones que les voy a mostrar ahora, ahí hay que hacer actos de fe. ¿Por qué? Porque se salen del contenido del curso, porque entramos en algo que se llama las matemáticas, cálculo ingenieril, ¿sí? Entonces, y eso se llama unas ecuaciones diferenciales. Cuando se dicen circuitos de primer orden, lo único que están haciendo es que el orden me lo va a dar, es la ecuación diferencial esta de acá. Y nosotros decimos, por ejemplo, en el circuito RL, que es este de aquí, que el voltaje en la resistencia, aplicando la primera
la segunda ley de Kirchhoff, ¿cierto? Donde me dice que los voltajes en una malla, la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Lo acabamos de ver. Entonces nosotros decimos aquí, o la suma de los voltajes en una malla es igual, yo lo sumo, yo lo miro, a la fuente asociada a la misma. Como no hay fuente asociada a esta malla, entonces 0. Entonces yo digo que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia es igual a 0. Segunda ley de Kirchhoff, la ley de voltajes. Pero, por nuestra ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia no es otra cosa que la resistencia por la corriente. Y yo les había dicho por allá, cuando estaba mirando el comportamiento de un inductor, donde nosotros decíamos que el inductor se opone al cambio brusco de la corriente en el tiempo. Entonces, el voltaje en un inductor no es otra cosa que la inductancia por la variación de la corriente en el tiempo. Y a esa variación de la corriente en el tiempo es lo que se llama derivada. Recuerde que yo les dije la expresión física de que es una derivada. No es otra cosa que el cambio en el tiempo de algo. Para este caso, pues en el tiempo, pues, con base al tiempo, que es lo que nosotros estamos analizando. Entonces, a eso se le llama derivada. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, la resistencia por la intensidad más la inductancia por la variación de la corriente en el tiempo, o sea, su derivada, es igual a 0. Solucionar eso, esto de aquí, no tiene ningún sentido, pues para eso necesitan ustedes ya cálculo diferencial e integral, lo cual no tenemos porque no está en el curso. Pero sí quiero que en acto de fe nos quede que ya solucionando esto decimos que la corriente es igual a una constante por E a la menos R sobre L por T. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, dejémoslo hasta aquí. Para el condensador, para el circuito RC, que es este de acá, decimos que la corriente también por los nodos, lo que entra a un nodo sale del mismo. La corriente en la resistencia más la corriente en el condensador es igual a 0. Por ley de Ohm decimos que la corriente en la resistencia no es otra cosa que el voltaje de la resistencia sobre R, más decíamos también que el condensador se opone al cambio brusco del voltaje. O sea, la corriente en un condensador no es otra cosa que la capacitancia por la variación del voltaje en el tiempo. Esa es mi corriente, donde la variación del voltaje en el tiempo se le llama derivada. O sea, la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Fíjense que estas dos ecuaciones, ay, se me pierde el mouse. Estas dos ecuaciones son similares. Lo que nos está cambiando son las constantes y su ubicación dentro de o los coeficientes dentro de la misma. Por lo tanto, el voltaje en un circuito RC es igual a una constante por E a la 1 sobre RC por tau, por el tiempo. O sea, en ambos casos, la forma de onda es una exponencial decreciente. ¿Por qué decreciente? Por esto que está acá. Este signo negativo, por ley de potencias, lo que me está diciendo es que está dividiendo. Me explico. Si yo tengo aquí tengo un 1 y yo tengo una X, yo puedo escribir eso como X
voy a escribirlo por aquí, a la menos 1. Perdón, aquí. Uno sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1. Entonces, si nosotros nos pasamos, esta e es como si esta e la tuviera yo debajo. Y pasa e a la menos 1 sobre rc por t. O sea que el a está dividido por e sobre 1 sobre rc. Lo que quiere decir que como está dividido, a es el máximo valor cuando t vale 0. Y empieza a decrecer a de una forma exponencial. Lo mismo para la corriente. Entonces, miremos la otra diapositiva. Y ahí se nos aclara un poquito. Entonces, la constante de tiempo del circuito es la rapidez de cambio del voltaje o corriente. O sea, esta expresión de acá, A por 1 a la 1 sobre tau, donde tau, bueno, a tau se le llama 1 sobre... Este que está aquí es lo que se le llama tau. Acá está, vean. Dice, en ambos casos la forma de onda es una exponencial creciente que tiende a cero, ya que la energía almacenada en la bobina o el condensador es una cantidad finita que termina siendo transformada en calor en la resistencia. Lo que ya habéis dicho, empiezan a jugar aquí estas dos y esto empieza a consumirse. La rapidez con que esta respuesta desaparece se denomina constante de tiempo del circuito. Se le llama tau, que es igual a L sobre R, o sea, este de aquí, o a RC respectivamente, ya sea para un condensador o para una bobina. El comportamiento de un condensador o una bobina. Por lo tanto, yo decía con la ecuación anterior que cuando t vale 0, esto vale A. O sea, cuando ya yo aquí, en el momento en que yo paso, llamando t sub 0, cuando paso de aquí para acá, o cuando paso de aquí para acá, va a tener su mayor valor. O sea que la bobina tiene el mayor valor de corriente y el condensador tiene su mayor valor de voltaje, que es A. En la medida que me va pasando el tiempo, la resistencia viene y se va comiendo la energía que tiene el condensador y se va comiendo la energía que tiene la bobina, hasta que decrecemos. ¿Dónde está? Y me lleva a 0. Ahora sí. Entonces, la forma en cómo una bobina y un condensador se descargan, por decirlo así, es de una forma exponencial. Entonces, entonces decimos, ya, como puede observarse en tres constantes de tiempo, esta de acá, ya prácticamente se descarga, o sea, eso se descarga muy rápido. Pero para circuitos críticos, eso que nosotros llamamos rápido es peligroso, y eso hay que tenerlo presente. No sé si muchos anteriormente, cuando tenían bueno, a los que tuvieron la oportunidad de ver el flyback de esos televisores viejos, que lo primero que le decían a uno, no toque eso porque eso mata. Esos flyback eran una bobina interna grandísima y eso conservaba la corriente, conservaba mucho campo magnético, y la corriente estaba ahí dentro todavía y podía descargarse por uno. Y así para un condensador, los grandes condensadores, por ejemplo los bancos de condensadores, no se pueden tocar, hay que hacerlos cortos para que uno pueda trabajar. Siempre hay que ponerse a tierra por lo mismo, porque ellos conservan la energía, y como no tienen una resistencia en ese momento para que la resistencia vaya consumiéndose eso,
La mantienen ahí, cualquier incauto que venga, toca lo que no debe y tiene su problema. Entonces se dice que en la medida de lo posible, por lo general, cuando ya transcurre 5 constantes de tiempo, o sea, L por R, o L sobre R o RC, ya sea la bobina o el condensador se han descargado si tiene algo por donde descargarse. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Lo que debemos tener presente aquí es, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Listo, yo vengo y estoy aquí, en el punto 2 de K, y ya me pasaron 5 constantes de tiempo, o sea, ya se descargó. ¿Qué pasa si yo vuelvo al estado y pongo acá en el estado 1? De aquí paso para acá. ¿Qué pasa con esta bobina? ¿Qué corriente pasa por aquí? ¿Quién me dice? Esto que le estoy diciendo es porque tienen que hacer unos ejercicios con base en este concepto. Se cayeron y quedé hablando solo. Si a mí se me descargó, estoy aquí y esto se descargó, o sea, estoy en 2, aquí, y esto se descargó, ¿qué corriente pasa por aquí? 0. Y de 2 paso a 1, ¿qué corriente pasaría por acá? Y lo mismo para el condensador. Profe. ¿Ah? No le escuché. La de la fuente. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo? Si no tienen este concepto claro, cuando me manden la evidencia, tengan plena seguridad que se las devuelvo a todos. Porque ¿cómo me vas a hacer eso si no sabes, no tienes el concepto claro? ¿Qué habíamos dicho de una bobina? ¿Mm? Si la bobina está descargada, energía. si la bobina está descargada, esto la de corriente 0. Cuando cambia el interruptor al estado 1, ella no va a permitir el cambio de corriente. Digamos, tengo 0 corriente y luego tengo 5 amperios, no. Ella va a empezar a hacer un cambio transitorio para permitir que haya la corriente por ahí. No puede haber un cambio brusco de la corriente, porque al estar en 0, no va a cambiar de una cierto valor, va a seguir, digamos, mantener cero por cierto tiempo, luego Así es. empezará como a cargarse, digamos. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo paso de 2 a 1 y tengo corriente 0, es como si ahí tuviera que un circuito abierto. ¿Cierto que sí? Si yo aquí tengo lo que dijo el compañero, así es. Ya esto se me descargó después de 5 constantes de tiempo. ¿De qué estamos? Se me perdió. Acá. Ya aquí, esto viene y se me descargó por acá. O estamos aquí, ya esto por acá se descargó. Listo, tenemos 0. ¿Cierto?
Entonces, cuando paso de 2 a 1, por aquí es 0. Y si es 0, usted en un circuito, por un circuito abierto pasa corriente. Usted tiene un tomacorriente, y tiene la fase y el neutro en el tomacorriente. Por ahí va pasando corriente entre la fase y el neutro. No, profe. Bueno, No pasa. no pasa porque es que un tomacorriente es un circuito abierto. Tomacorriente, usted cierra el circuito cuando le conecta algo. ¿O no? Un tomacorriente es un circuito abierto. Usted lo cierra Sí, claro. cuando usted le Así conecta es. algo. Entonces, cuando a mí esta señora de aquí, la bobina, se me descarga 0 corriente y yo paso de 2 a 1, es como si tuviera un circuito abierto porque mi corriente es 0. Porque ella se opone al cambio brusco de la corriente. Yo pasé abruptamente de 0 a 5, pero ella me dice, no, espere un momentico, que esto no es así, yo no funciono de esa forma, cógela suave. Espérate, yo me acomodo y ahora sí empezamos a camellar. Entonces, lo mismo pasa con el condensador. Otra vez pasaron, ¿dónde que estamos acá? 5 constantes de tiempo, ya ese señor se fue abajo, 0 voltios. Aquí hay 0 voltios. Y yo paso, estamos aquí, que estamos en 2, de 2 a 1. Como tengo 0 voltios y él tampoco me va a dejar que me cambie que me cambie el voltaje. ¿Qué voltaje tengo yo aquí? Cero voltios. Volvemos al mismo caso. Entonces, si yo tengo 0 voltios, él se me va a comportar como si fuera un cortocircuito. Si usted tiene un cable largo y va a medir voltaje en el cable, ¿qué voltaje le va a dar? Yo pongo una punta de multímetro aquí y otra punta de multímetro aquí. ¿Qué voltaje tengo aquí? 0. Entonces, el condensador se me comporta como si fuera un cortocircuito, porque tengo 0 voltios. En un cortocircuito el voltaje es 0, pero la corriente es altísima. Ojo con eso. No se nos puede olvidar. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces nos pasamos el tiempo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O son todas? En fin. Ese concepto deben tenerlo claro, porque con base en ello es que van a solucionar van a hacer una entrega, que yo tengo que mirar ahora, ver cómo es la cosa, mañana lo voy a subir. Tendrán ¿un qué? Un anuncio con base a la entrega de las leyes de Kirchhoff, y por allá van a tener otro que van a tener que mirar a ver qué elementos hacen parte de un circuito dependiendo de lo que acabamos de ver, y eso deben tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, de la nada no voy a solucionar un circuito de eso. Entonces, chicos, gracias por asistir y nos vemos el jueves. Listo, profe.
Bueno, Listo, que, profe. bueno, que estén muy bien. Chao. Que sigan pasando. Ingeniero, qué pena molestarlo. Dígame. Ingeniero, es que la vez pasada, pues le había comentado que en su merced no me había calificado lo de los foros, y es que efectivamente no lo había subido, pero ya lo envié para si me hace el favor y me lo califica. E igual ahí está la fecha en que yo monté la... Listo. Yo y con las calificaciones estas, yo sé que, sino como tengo también como 2 cursos más, y esos cursos vienen del año pasado con una cantidad de irregularidades. Entonces, también yo les agradezco que me tengan un poquito de paciencia. Ayer. Entonces me la paso es de calificada en calificada Vale, dije, no, es que ahí sí, qué pena también. No. Pero está bien que me recuerde. Entonces voy a ver cómo entro. Y ese les digo, pero entonces me mandan un correo que este aprendiz ya va para práctica, que necesita que tal cosa, y así sucesivamente, y son muchos. Y pasa, uno va a hacer algo y de repente le llega el correo que esto es prioridad y sale para otro lado y al final posponen lo que tiene que hacer porque siempre hay como que prioridades y hay. Entonces, pero sí, yo voy a mirar a ver cómo me pongo al día con ustedes con las calificaciones. Oye. Entonces, chicos, Ok, que sigan muchísimas gracias. pasando un feliz resto de noche. Nos vemos el jueves. Qué pena.